Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con las actividades programadas, el día de hoy vamos a hacer, dentro del cursillo de procedimientos diagnósticos, vamos a conocer 4 pruebas de laboratorio que son importantes en el diagnóstico de un grupo de enfermedades sistémicas autoinmunes. Iniciamos la presentación. Bien. ¿Todos me dejo escuchar? El delegado Peña, ¿me dejo escuchar? Buenos días, doctora. Sí se le escucha Bueno, bien. Perfecto, gracias. Ya, iniciamos. Bien, vamos a conocer en esta mañana anticuerpos, 4 tipos de autoanticuerpos que son dosados en sangre en pacientes que tienen un grupo de enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que en este capítulo de reumatología, gran parte de las enfermedades que dan manifestaciones del aparato locomotor son enfermedades de origen autoinmune. Muy bien, esta es la agenda de la actividad. Estos son los principales autoanticuerpos que vamos a conversar: factor reumatoide, anticuerpos dirigidos contra los péptidos cíclicos citrulinados, anticuerpos antinucleares y anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Bien, vamos a empezar hablando, si vamos a conversar de enfermedades autoinmunes, me pregunto, ¿qué es autoinmunidad? ¿Por qué en el cuerpo comienza a darse esta situación aberrante de autoagresión inmunológica? Si yo sé que el sistema inmune está para defenderme de cualquier agente que sea nocivo para mis tejidos, ¿por qué sucede este mecanismo de autoinmunidad? La explicación es que se pierden los mecanismos de tolerancia inmunológica. Ustedes en esta semana en las tardes, están llevando temas de inmunidad y posiblemente les han explicado cuáles son esos mecanismos que controlan la actividad del sistema inmune. Pues se pierde esos mecanismos reguladores, no es el tema de la mañana, pero principalmente se pierde el control de la inmunidad innata, el control de los neutrófilos, el control de los monocitos, se pierde el control de activación de los linfocitos T helper, los linfocitos T supresores, los linfocitos T cooperadores, y todo esto va a crear que se elabore anticuerpos dirigidos contra nuestros propios tejidos. Pero para que se genere esta autoinmunidad hay varias explicaciones teóricas al respecto. ¿Qué mecanismos son los determinantes? En esta diapositiva ustedes pueden ver que es amplio la cantidad de enfermedades autoinmunes que puede presentarse. Hay enfermedades autoinmunes que son sistémicas, es decir, afecta a varios órganos y tejidos a la vez, o enfermedades autoinmunes que solo afectan un órgano. Un ejemplo característico de una enfermedad autoinmune que solo afecta un órgano es la tiroiditis de Hashimoto. El órgano blanco es la glándula tiroides. Otro ejemplo de enfermedad autoinmune que solo afecta un órgano blanco es la pura trombocitopénica autoinmune. Aquí las células blancas son las plaquetas. Igualmente sucede en otros sistemas a nivel, por ejemplo, de la piel. La enfermedad autoinmune de la piel tenemos psoriasis, tenemos el pénfigo, enfermedades autoinmunes que afecten, por ejemplo, a los riñones. Tenemos la glomerulonefritis pauce-inmunes, que también son órgano específicas. Pasando al otro grupo de enfermedades autoinmunes, que es la que vamos a conocer en este capítulo, son enfermedades que afectan varios órganos y sistemas. Afecta a la piel, afecta el sistema cardiovascular,
el aparato locomotor. Es por eso que el reumatólogo trata este tipo de enfermedades. Un ejemplo típico es la artritis reumatoidea, esclerodermia sistémica, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Sjögren, vasculitis sistémicas, en fin. Entonces vemos que es inmensa la cantidad de enfermedades autoinmunes que puede uno conocer. Bien, para que una persona desarrolle una enfermedad autoinmune, tiene que haber de todas maneras una predisposición en sus genes. Tiene que haber una susceptibilidad genética que tiene que ver mucho con lo que es el antígeno leucocitario de histocompatibilidad, el HLA. Muy bien. Sumado a ese factor genético, tiene que haber desgatillantes, desencadenantes. Son los factores ambientales, por ejemplo, exposición a sustancias tóxicas, ingesta de algún medicamento, exposición, inhalación a sílice, y las infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, en fin, todo lo que son externo al cuerpo, más alteraciones de nuestra flora intestinal, lo que se conoce como el microbioma intestinal. Este microbioma intestinal, cada vez hay más investigación que cumple un rol importante en contribuir al origen de un trastorno autoinmune. Todo es principalmente los mecanismos de infección o las alteraciones de nuestro microbioma intestinal va a generar partículas, fracciones de moléculas antigénicas que van a tener bastante similitud a nuestros tejidos propios. Eso es lo que se conoce como el mimetismo molecular. Es decir, este patógeno puede ser una bacteria intestinal. Va a tener partículas antigénicas que tienen las mismas características en la secuencia de aminoácidos con nuestras proteínas de la membrana celular o con nuestras proteínas intracitoplasmáticas. Esa similitud hace que nuestros anticuerpos lo reconozcan a nuestras propias proteínas como si fuesen extrañas y se genera toda la cascada de la autoinmunidad. Este es un mecanismo por el cual se explica por qué nuestro cuerpo puede generar una enfermedad autoinmune, pero siempre teniendo como fuente una susceptibilidad genética. ¿Qué proteínas han sido reconocidas que tienen estructura similar, semejante con agentes bacterianos? Por ejemplo, en la enfermedad de Reiter, llamada también artritis reactiva urogenital o síndrome de Reiter, se ha visto que el antígeno leucocitario B27 presente en la membrana de las células presentadoras de antígeno de los pacientes con esta enfermedad, esta molécula tiene bastante semejanza estructural con proteínas antigénicas de la bacteria Klebsiella. Ahí se explicaría un mimetismo molecular. Igualmente con la enfermedad llamada espondilitis anquilosante, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a la columna vertebral y articulaciones periféricas. Igualmente asociado al antígeno leucocitario B27, esta proteína se ha encontrado que tiene bastante similitud con proteínas antigénicas presentes en la Klebsiella. Es decir, podría postularse que estas personas que tienen este tipo de enfermedades en algún momento han tenido infecciones por esta bacteria y ha creado una memoria inmunológica a los péptidos antigénicos, y si estas personas tienen la susceptibilidad genética, van a llegar a ser la enfermedad. La artritis reumatoidea, otra enfermedad autoinmune del tejido conectivo, también se ha asociado al antígeno leucocitario D4 de la clase 2. Este antígeno leucocitario presente en la membrana citoplasmática de todas las células somáticas tiene similitud con algunas proteínas antigénicas del virus Epstein-Barr, por lo cual dentro de la etiopatogenia de la artritis reumatoide se plantea una hipótesis que los pacientes que tienen la susceptibilidad de hacer esta enfermedad en algún momento han tenido infección por este virus.
Igual sucede con el resto de ejemplos de enfermedades comunes. Esto es una explicación por el cual se pierde la tolerancia inmunológica por el mimetismo molecular. Muy bien, acá estamos observando, por ejemplo, algunas infecciones que pueden con el tiempo desarrollar enfermedades autoinmunes. Ustedes en cardiología han visto fiebre reumática. Es una enfermedad que se desencadena después que una persona tiene una infección por estreptococo grupo A. Y esta fiebre reumática pues tiene una etiología autoinmune, donde va a haber compromiso poliarticular y principalmente se daña el corazón. Igualmente, la artritis reactiva de Reiter, además de la Klebsiella, también se ha asociado a infecciones por Clamidia trachomatis, y además también vemos que otras bacterias, sobre todo son bacterias del aparato digestivo como Campylobacter jejuni, Yersinia, Salmonella, Shigella, están asociadas a que una persona puede desarrollar con el tiempo estos dos tipos de enfermedades autoinmunes. Muy bien, por ejemplo, acá el lupus eritematoso sistémico se ha asociado a que las personas hayan tenido en algún momento contacto con estos tipos de virus. Acá estamos viendo algunas imágenes de lo más característico de las enfermedades autoinmunes. En esta foto superior izquierda están viendo las manos de una persona con artritis reumatoidea. Destaca, por la clínica, destaca la tumefacción de las articulaciones pequeñas de manos, de las muñecas, de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales, ¿no? Esta es la expresión clínica típica de la artritis reumatoide. Otra enfermedad autoinmune que ustedes hoy día van a conocer un poco más es el lupus eritematoso sistémico. Y aquí estamos viendo la foto de una mujer con manifestaciones dérmicas cutáneas en su rostro, ¿no? El típico ala en mariposa o este eritema que cubre las mejillas, el dorso de la nariz. Aquí igualmente estamos viendo las manos también de una persona con artritis reumatoidea, pero a diferencia del primer caso, vemos que acá ya predomina la deformidad como desviación de las manos, y este ya es un caso de una artritis reumatoidea de larga evolución. En el centro tenemos la imagen, la foto de una persona que padece una enfermedad llamada esclerodermia sistémica, que se caracteriza porque dentro de su compromiso la piel se endurece, la piel se pone fibrosa y la persona adopta esta característica, esta fase típica de la enfermedad autoinmune. Y para finalizar, acá estamos viendo las manos de cualquier paciente con este tipo de enfermedades que va a presentar un fenómeno vascular llamado fenómeno de Raynaud, donde va a haber un proceso de isquemia transitoria en las partes distales de los dedos, va a haber palidez, luego los dedos se ponen morados por fenómenos vasculares en los capilares pequeños de los dedos de las manos. Acá estamos viendo más imágenes de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad de Sjögren es una enfermedad que principalmente su órgano blanco de afectación son las glándulas exocrinas, como las glándulas parótidas, las glándulas lacrimales, y la clínica se expresa porque el paciente no va a tener producción de saliva, no va a tener producción de lágrimas. Síndrome de Sjögren lleva el nombre del médico investigador de esta enfermedad. Bien, acá en la imagen inferior estamos viendo la foto de un paciente varón que está desarrollando una enfermedad autoinmune de la piel, del músculo llamado dermatomiositis, y también esta enfermedad muscular inflamatoria va a tener una manifestación clínica en la piel, que es un eritema en color rojo heliotropo que afecta la frente, el dorso nasal. También hay una cara hinchada, abotagada, ¿no? Esta es una imagen característica del rostro de una persona que desarrolla la dermatomiositis. En esta imagen superior estamos observando, aquí lo que destaca es el perfil del dorso de la nariz. Vemos que acá hay una deformidad como si fuese una jiba en el dorso de la nariz. Y esto es una característica clínica de la destrucción
de las vías aéreas superiores, del tabique nasal, de los cornetes, en una enfermedad sistémica llamada granulomatosis de Wegener, que es una vasculitis de vasos pequeños. Y en esta imagen inferior estamos viendo el pie de una persona que ha hecho una vasculitis de vasos medianos y estamos viendo los signos de gangrena y necrosis en los dedos de su pie. Todas estas imágenes que les he pasado corresponden a la pléyade de enfermedades autoinmunes que los reumatólogos tenemos que investigar y evaluar en nuestros pacientes. Vamos a iniciar con las dos primeras pruebas de laboratorio, el factor reumatoideo y los anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. ¿Por qué? Porque estos dos anticuerpos, el factor reumatoideo y los anticuerpos dirigidos contra el péptido cíclico citrulinado, son dos pruebas importantes para el diagnóstico de esta enfermedad llamada artritis reumatoidea. Ustedes van a conocer esa enfermedad el día de mañana en su teoría, y lo que les puedo dar un adelanto es que esta enfermedad tiene una fase preclínica, es decir, una fase donde todavía no empieza el cuadro de la artritis, esa es la fase preclínica, y en esa fase preclínica ya pueden aparecer los anticuerpos, pueden estar presentes años antes que se inicien las manifestaciones de artritis. Luego ya viene una fase de artritis, de artropatía inflamatoria, que es generalmente cuando ya hacemos el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Hecho el diagnóstico de la enfermedad, uno puede establecer si esa artritis reumatoide es una enfermedad de corta evolución, menos de un año de evolución, por lo cual se le define como una artritis reumatoide temprana, porque tiene menos de un año de evolución clínica, o hablamos de una artritis reumatoide establecida cuando ya pasa más de un año de enfermedad. Estos anticuerpos que vamos a conocer también que son importantes en el diagnóstico de la artritis, también son determinantes en el pronóstico, es decir, el paciente que tiene artritis reumatoide puede tener un curso más grave, un curso más severo, tener mayor destrucción articular, tener una rápida progresión radiológica. Todo eso me permite al evaluar estos dos tipos de anticuerpos que vamos a conocer. Acá, en esta diapositiva, jóvenes, están los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea, dados por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Enfermedades Reumáticas en el año 2010, es decir, hace 10 años aproximadamente. ¿Para qué sirven los criterios de clasificación? Los criterios de clasificación que se aplican a todas las enfermedades, ustedes habrán visto criterios de clasificación para enfermedades pulmonares, para enfermedades renales, para enfermedades hematológicas, para enfermedades cardíacas. Estos criterios de clasificación tienen una utilidad en la práctica médica. Sirve para unificar criterios clínicos, manifestaciones clínicas y poder enrolar a los pacientes en los trabajos de investigación. Para eso tiene la finalidad los criterios de clasificación. Mientras un grupo de pacientes cumple mayor cantidad de manifestaciones clínicas parecidas, puede ser definido como tener esa enfermedad y se puede enrolar en las investigaciones médicas principalmente. En estos criterios de clasificación de la artritis reumatoidea, he destacado que se debe considerar las pruebas serológicas, es decir, las pruebas de laboratorio, los biomarcadores de laboratorio para poder clasificar a una persona como artritis reumatoidea. Y acá están. Se consideran los dos anticuerpos, el factor reumatoideo IO. ¿Qué significa IO? Es decir, que pueden estar presentes ambos anticuerpos o puede estar presente uno de los dos. Ya sea los dos anticuerpos o uno de los dos, tienen que estar presentes en la sangre del paciente, en el suero del paciente, y mientras más altos sean los títulos, es más relevante que el paciente sí tenga la enfermedad reumática. Y otros criterios más que no es el motivo de esta mañana, pero quiero que tengan presente esto en su relevancia para el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Muy bien,
Las personas con artritis reumatoidea, además de tener estos anticuerpos, ya sean los dos o uno de ellos, también pueden tener otros anticuerpos, otros como los anticuerpos llamados antinucleares, pero en una baja prevalencia, en un 20%. ¿Qué me interesa ver en esta tabla? Me interesa ver la prevalencia del factor reumatoideo en los pacientes con artritis reumatoide. Aproximadamente hay en un 50-70%. Y los anticuerpos dirigidos contra los péptidos cíclicos citrulinados en un 60-70%. Vemos que la prevalencia es bastante parecida en ambos anticuerpos. Y ahora pasamos a la especificidad. Mientras una prueba es más específica, es más probable que tengamos menos falsos positivos. Y mire la especificidad del factor reumatoideo. Esa especificidad puede variar desde un 50% hasta un 95%. En cambio, la segunda prueba para el diagnóstico de artritis reumatoide, los anticuerpos dirigidos contra los péptidos cíclicos citrulinados, tiene una mayor sensibilidad, ahí no hay duda, 95%. Es decir, esta segunda prueba es más específica para el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Es más probable que si un paciente me sale con esta prueba positiva, se tenga realmente la enfermedad y no sea un falso positivo. Esta es la importancia de traducir este cuadrito. Muy bien, si el factor reumatoide es menos específico, quiere decir que el factor reumatoide puede estar presente también en otras patologías y puede estar presente el factor reumatoide en población normal, correcto. Generalmente se ha visto que un 2 a 5% de las personas menores de 70 años pueden tener factor reumatoideo, pero es como un hallazgo, no tiene ninguna traducción clínica. Igualmente, ya los adultos mayores de 70 años pueden tener mayor prevalencia del factor reumatoideo, siempre y cuando este factor reumatoideo se presente solo como un hallazgo de laboratorio y no tenga ninguna asociación clínica en el paciente. Bien, vamos a conocer qué es el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo. Si es un anticuerpo, ¿qué tipo de proteína es, jóvenes? ¿Qué tipo de proteína? A ver, alguien voluntario, ¿qué tipo de proteína es un factor reumatoideo? A ver, Américo. Doctora, ¿aló? Sí, la pregunta es, ¿qué tipo de proteínas es el factor reumatoideo o son los anticuerpos en general? Anticuerpos. Son inmunoglobulinas, doctora. Correcto, son inmunoglobulinas. ¿Y qué tipo de inmunoglobulinas conoces? Bueno, conozco la G, la A, la M, la E y la D. Ya, esto es importante que lo tengan presente porque el factor reumatoideo es uno de ellos. Muy bien, gracias, Américo. El factor reumatoideo efectivamente es una inmunoglobulina M. No estoy diciendo que es una G, ni una A, ni una D, ni una E. Es una inmunoglobulina M, la que tiene el rol de causar daño en la articulación. Si existe un autoanticuerpo, tiene que haber un antígeno. Y ese antígeno en las personas con artritis reumatoidea es otra inmunoglobulina, es la inmunoglobulina G. ¿Pero es toda la inmunoglobulina? No, es la fracción, es la porción constante, esta zona. Si me pueden seguir con la flechita. Acá está. Es la fracción constante de la inmunoglobulina G, que es la que desencadena la formación de los anticuerpos del factor reumatoide inmunoglobulina M. Todo esta imagen grande es el factor reumatoide inmunoglobulina M, que se está uniendo a las partículas, a su antígeno, que es la inmunoglobulina G, la fracción constante. Doctora, ¿puede haber otros factores reumatoideos diferentes a la inmunoglobulina M? La respuesta es afirmativa. Sí,
Puede haber factor reumatoide inmunoglobulina A, puede haber factor reumatoide inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, pero no desempeñan ningún rol en la etiopatogenia de la artritis reumatoidea. Es solo este tipo de inmunoglobulina. ¿Y cuál es su rol? Activa la vía clásica del complemento e interviene en la quimiotaxis hacia la membrana sinovial de los neutrófilos, que son la primera barrera de la inmunidad innata en movilizarse hacia la membrana sinovial. Muy bien, estos anticuerpos pueden ser detectados en laboratorio entre 3 técnicas de laboratorio. La técnica de ELISA, que son las siglas en inglés, y la técnica de ELISA significa un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, la técnica de nefelometría que detecta los anticuerpos y la prueba de látex. Cualquiera de las 3 pruebas permite medir de manera cuantitativa cuánto de factor reumatoideo inmunoglobulina M tiene mi paciente. Muy bien, este factor reumatoideo inmunoglobulina M también puede estar presente, está presente en la fase temprana de la enfermedad, cuando les mencioné de menos de un año de evolución de la artritis reumatoide en un 30%. Pero conforme pasa más tiempo, hay más posibilidad de que mi paciente presente hasta un 80% la presencia de este factor reumatoide inmunoglobulina M. Pero como también le mencioné, es poco específico comparado al otro anticuerpo y puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes, como el lupus, está presente en estos rangos, en la enfermedad de Sjögren, en estos rangos, y en la enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué es lo que me va a orientar entonces en el diagnóstico de la enfermedad de la artritis reumatoidea? Además del anticuerpo factor reumatoide, el contexto clínico, el tener el cuadro clínico de la poliartritis, la localización de la artritis, la evolución de la enfermedad, reactante de fase aguda, los signos radiológicos. Es lo que al final me permite establecer el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Ahora vendría una segunda pregunta. Todas las personas con artritis reumatoidea, el 100% de artritis de personas con artritis reumatoidea, ¿van a tener este autoanticuerpo? La respuesta es negativa, no. Hay un porcentaje alrededor de un 10 a 30% que no van a formar este tipo de anticuerpo. Esa cantidad de personas, ese 10 a 30% de pacientes con artritis reumatoide que no tienen factor reumatoideo en sangre, pueden tener los anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Continuamos viendo que el factor reumatoide también puede estar presente en algunas neoplasias. Hemos tenido casos de personas con cáncer de estómago que venían a la consulta porque en su evaluación médica les encontraron en sangre un factor reumatoideo. Pero cuando se amplió la investigación se encontró que tenían oculto un cáncer gástrico. También lo hemos observado el factor reumatoideo en linfomas, en leucemias o en algunos otros tumores sólidos. Hay infecciones crónicas, principalmente infecciones crónicas virales como la hepatitis C, mononucleosis, que es una infección causada por el citomegalovirus, infección por el virus de HIV, que también las personas con estas infecciones pueden tener en sangre factor reumatoideo y no estar haciendo la artritis reumatoide. Y también un grupo de pacientes con endocarditis bacteriana, el 50% pueden encontrar en el suero de esas personas infectadas el factor reumatoideo. En otras enfermedades como la fibrosis pulmonar o las crioglobulinemias, que es un tipo de vasculitis que afecta de manera sistémica y se detecta en el suero del paciente las crioglobulinas. También pueden tener factor reumatoideo. Entonces estamos viendo que el factor reumatoide es un anticuerpo que puede estar presente en otro tipo de enfermedades porque tiene poca especificidad, pero ahí viene la observación. Estos anticuerpos que están presentes en infecciones, en neoplasias o otro tipo de enfermedades crónicas no es la inmunoglobulina M, es el factor reumatoide, puede ser la inmunoglobulina A, puede ser la inmunoglobulina G, pero no es la inmunoglobulina M el que esté presente en estas comorbilidades.
Muy bien. Hasta aquí, antes de pasar a explicar los anticuerpos contra los péptidos citrulinados, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta para aclarar sobre el factor reumatoide antes de pasar al otro tipo de anticuerpo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Bien, entonces yo haré las preguntas, jóvenes, porque quiero ver que me estén siguiendo. A ver, vamos a conversar con, Milagritos Ibáñez. Milagritos Ibáñez. Sí, doctora, buenos días. Buen día, Milagritos. A ver, quiero escuchar tu pregunta, algún aporte, algo que se requiera aclarar con respecto a esta primera parte del factor reumatoide. Todo claro, doctora, me parece. Ya, entonces, ¿cuál es el factor patogénico en la artritis reumatoide? ¿Cuál es? La inmunoglobulina M. Ya, y de laboratorio, ¿por qué técnica de laboratorio puede ser detectado? Por ELISA. Les mencioné 3 métodos diagnósticos. Sí, pero creo que era ELISA 1, el otro no me acuerdo. La prueba de látex y la prueba que lo pueden ustedes revisar en sus libros de laboratorio. Muy bien, a ver, gracias. Otra pregunta. A ver, para Harold Vita. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Harold. Harold, si un paciente tiene un cuadro clínico de poliartritis y esas características de poliartritis afecta principalmente las manos, y yo sospecho que es una artritis reumatoidea, y la prueba de factor reumatoide me sale negativa, ¿qué piensas? ¿Excluyes la enfermedad? Mm, Yo creo que no se excluye. ¿Por qué? Igual debería haber una sospecha de artritis reumatoide, ¿no? Y ¿Cuál sería la razón por la cual, teniendo una prueba de factor reumatoide, no la excluyo si me sale negativa la prueba? Es que el factor reumatoide, como les mencioné, no es el único anticuerpo presente en los pacientes con artritis reumatoide. Tenemos otros anticuerpos que vamos a conocer en este momento. Y acá lo importante es el cuadro clínico, ¿cierto? sí, Muy bien. Bien, gracias. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos dirigidos contra los péptidos cíclicos, la palabra citrulinados. Citrulinados. Son términos nuevos para ustedes, pero no ajenos a lo que sucede en la vida de nuestras células, en el ciclo celular. Antes de hablar de esos anticuerpos, tenemos que entender qué se entiende, qué es citrulinización. ¿En qué consiste este proceso de citrulinización? Es un proceso fisiológico, jóvenes. Sucede todos los días en nuestras células. Nosotros no lo vemos.
muy poco se nos explica de eso en la Facultad de Medicina, o quizás cuando llevamos fisiología o biología celular, pero este proceso bioquímico de citrulinización es un proceso fisiológico que se da en el interior de la célula cuando la célula ya tiene que entrar a un proceso de muerte celular, ya sea por un mecanismo de apoptosis, que es una muerte celular programada. Todos nuestros tejidos tienen un tiempo de vida y luego las células en su programación genética tienen que morir. Ese es el proceso de apoptosis. O que la muerte celular se produzca por un daño llamado un proceso de necrosis tisular. Ya sea el mecanismo de apoptosis o el mecanismo de necrosis, fisiológicamente va a la célula a morir. Y para que se produzca ese proceso de muerte celular, tiene que haber unas herramientas que intervengan, herramientas enzimáticas, enzimas que permitan este proceso fisiológico. Y en este proceso fisiológico, las proteínas de membrana celular, las proteínas de la membrana citoplasmática, las proteínas que están presentes en el citoplasma celular, esas proteínas van a sufrir un proceso llamado de citrulinización. Ustedes saben que tenemos 20 aminoácidos. Nuestras proteínas están conformadas por 20 aminoácidos y esos aminoácidos están codificados genéticamente. Y un aminoácido importante que interviene en este proceso de citrulinización es el aminoácido llamado arginina. Y como pueden ver acá ustedes, su estructura química de la arginina. Muy bien. En el interior de la célula, bajo la acción de enzimas, principalmente esta enzima llamada, acá en la parte inferior les he puesto el nombre de la enzima, peptidil arginina deaminasa, peptidil arginina deaminasa, bajo la acción de este grupo de enzimas, porque no es solamente un solo tipo, existen como 4 subtipos de estas enzimas llamadas PAD, de la manera abreviada. Esta arginina va a ser transformada, este aminoácido arginina de mis proteínas va a ser modificado y transformado a un aminoácido llamado citrulina. Ese es el proceso de citrulinización. Las proteínas celulares, las proteínas de la membrana citoplasmática, las proteínas intracitoplasmáticas, las proteínas nucleares van a sufrir el proceso de transformación. El afectado es el aminoácido arginina. Es transformado por acción enzimática en un aminoácido modificado llamado citrulina, el cual es necesario que se forme para que se produzca la muerte celular. En este proceso de citrulinización, ocurre todos los días un momento en que la célula muere y sale, se libera hacia el suero del paciente, se va a liberar muchos de estos productos citrulinados, muchas proteínas citrulinadas. En este proceso de citrulinización se ha visto que se afectan proteínas sinoviales, es decir, proteínas que están presentes en las células de la membrana sinovial, que hablamos en una de las clases, sinoviocito tipo A, sinoviocito tipo B. Estas proteínas que son citrulinadas, principalmente del tejido sinovial, es el fibrinógeno, la proteína bimentina, los colágenos, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, la enolasa. Estas proteínas transformadas mediante este proceso de citrulinización van a ser liberadas al suero y va a inducir la formación de autoanticuerpos. Por eso se llama, este es el proceso de citrulinización. En este proceso, jóvenes, de citrulinización fisiológico, se ha visto que se asocia a algunos factores externos ambientales que desencadenan o aceleran el proceso de citrulinización. El hábito de fumar, el tabaquismo. Se ha visto que las personas fumadoras tienen acelerado el proceso de citrulinización en las proteínas de las células pulmonares. Eso está demostrado en diversos estudios y ensayos clínicos, y es más, el tabaquismo está considerado como un factor desencadenante de la artritis reumatoide por citrulinización de las proteínas de las células pulmonares.
Igualmente, mecanismos infecciosos, bacterianos o virales también aceleran el proceso de citrulinización, porque va a producir una necrosis de las células y liberación de las proteínas citrulinadas al suero y la formación de autoanticuerpos. Todo este mecanismo de daño celular va a activar a las células presentadoras de antígenos. Ustedes ya saben cuáles son las células presentadoras de antígeno. A ver, ¿quién quiere decirme? Son varias, ¿ah? A ver, ¿quién me puede colar? A ver, Luis Grandes, para que mencione el nombre de algunas células presentadoras de antígenos. Luis Alberto Grandes. Luis Alberto Grande está presente. Active su micrófono. Active su micrófono, por favor. Bien, entonces me va a contestar por su chat. Mencióneme esa presentadora de antígenos, macrófagos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras células más, Luis Alberto? A ver, ¿quién quiere ampliar? A ver, Lucía Flores, ¿qué otras células más presentadoras de antígenos puedes agregar? Gracias, Alberto. Doctora, Lucía, buenos días. Buen día, Lucía. ¿Qué otras células presentadoras de antígenos puedes agregar a las que tu compañero ha mencionado? los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. ¿Los linfocitos B nada más? Creo que sí. Bueno, hay que revisar. Y en la membrana sinovial, Lucía, ¿qué célula presentadora de antígenos tenemos en la membrana sinovial? Las células dendríticas. En la membrana sinovial, ¿te acuerdas cuando les expliqué las células que conforman la capa sinovial? ¿Cuál de ellas es la célula presentadora de antígenos? Los macrófagos sinoviales o sinoviocitos tipo A, efectivamente, ¿no? Bien, gracias. Todas estas células presentadoras de antígenos van a expresar en su membrana citoplasmática el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? La molécula HLA. Y presenta a estos antígenos, lo presenta a los linfocitos T gel, y bueno, se activa la inmunidad adquirida y luego viene la formación de las inmunoglobulinas, en este caso autoanticuerpos, que van a ser factores reumatoideos o anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados o anticuerpos antinucleares. Bien, entonces, jóvenes, lo que yo he querido explicarles en estas dos imágenes es cuál es el proceso de citrulinización en nuestras proteínas tisulares, mecanismo por el cual en este proceso fisiológico ya se ha desencadenado de manera natural por la apoptosis celular, o desencadenado por infecciones, o desencadenado por el tabaquismo, va a generar la formación de estos autoanticuerpos contra estas proteínas sinoviales citrulinadas. Y esos anticuerpos son anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado principalmente. El anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado es principalmente la inmunoglobulina G. Ese es el tipo de anticuerpo, la inmunoglobulina G. Se detectan en laboratorio mediante la técnica de ELISA. Hay varias
clases de anticuerpos dirigidos contra los péptidos cíclicos citrulinados, pero para la práctica clínica se emplean los anticuerpos de la generación tipo 2, que son anticuerpos dirigidos específicamente para las proteínas sinoviales. Estos anticuerpos dirigidos contra los péptidos cíclicos citrulinados sinoviales tienen, miren, una especificidad de casi el 100%. Es decir, si sale positivo, es seguro que el paciente sí tiene la enfermedad de artritis reumatoidea. Esta es la utilidad de estos anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es la interpretación y utilidad clínica de estas inmunoglobulinas de tipo inmunoglobulina G? La importancia de estos anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados es que están presentes desde la fase preclínica, antes que mi paciente empiece con la artritis. Pueden ser detectados entre 5 hasta 15 años precede al inicio de la enfermedad. Están presentes y esa es la importancia, porque si una persona en su antecedente familiar, en su historia familiar, tiene, por ejemplo, mamá con artritis reumatoidea, papá con artritis reumatoidea, abuelos, o sea, familiares consanguíneos de la primera, segunda, tercera generación, que han tenido la enfermedad de artritis reumatoidea, se puede hacer un dosaje en esa persona asintomática de los anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. Y si están presentes, podemos decir que ese paciente con seguridad va en el tiempo a evolucionar a ser una enfermedad también de artritis reumatoidea. La segunda importancia de los anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados es que se asocia a una enfermedad más agresiva, es decir, una enfermedad que va a tener una rápida progresión radiológica. En un año de enfermedad ya podemos encontrar daño óseo, daño en el cartílago articular, erosiones articulares. En un año de enfermedad puede haber también rápida progresión y manifestaciones extraarticulares. La artritis reumatoide también puede tener compromiso de otros órganos, como es el pulmón, como son los vasos sanguíneos, como es el corazón principalmente, ¿no? Entonces, la presencia de este anticuerpo me determina el diagnóstico, puede ser detectado en la fase preclínica de la artritis reumatoide, tiene una alta especificidad para la enfermedad y la presencia del anticuerpo se relaciona a un mal pronóstico de la enfermedad, lo cual me va a permitir de poder decidir mi tratamiento hacia el paciente, un tratamiento más agresivo para poder evitar que la enfermedad haga daño a mi paciente. Muy bien, jóvenes. En síntesis, en resumen, para el diagnóstico y para el pronóstico de la artritis reumatoide hemos conversado de dos anticuerpos, factor reumatoideo y anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. ¿Cuál de los dos es más específico para la enfermedad? El segundo. ¿Cuál de los dos se asocia al pronóstico? Los dos. Personas con artritis reumatoidea que tengan presente factor reumatoide también van a tener una mala evolución de la enfermedad. Ahora vamos a pasar a un tercer grupo de autoanticuerpos, los llamados anticuerpos dirigidos contra los antígenos nucleares. De manera abreviada se le conoce como ANA, los anticuerpos antinucleares, que están presentes en un amplio grupo de enfermedades autoinmunes del tejido conectivo y también en otro tipo de enfermedades autoinmunes, que no son del tejido conectivo. El prototipo de enfermedad que se asocia a los anticuerpos antinucleares es el lupus eritematoso sistémico. Bien, como ustedes deben recordar en sus clases de biología, el núcleo tiene abundantes proteínas y otras partículas que pueden ser identificadas como partículas antigénicas. Existen más de 150 antígenos nucleares. Los ácidos nucleicos, el ADN de una sola cadena, el ADN de doble cadena, el ácido ribonucleico.
Los dos tipos de ácidos nucleicos pueden convertirse en moléculas antigénicas. Las proteínas histonas, las que ensamblan a los ácidos nucleicos. Las histonas también pueden ser consideradas como antígenos nucleares. Otras proteínas no histónicas, como son la proteína Rho, la proteína La ribonucleoproteína subtipo U1, la proteína llamada Smith, la proteína topoisomerasa, la proteína contra los centrómeros, las proteínas contra los nucleolos. Todos estos componentes, centrómero, nucleolo, proteínas no histónicas, proteínas histónicas, ácidos nucleicos, pueden ser en algún momento por una necrosis tisular, pueden ser expuestos en la sangre y formar los autoanticuerpos. Otros antígenos nucleares, en este caso ya no son nucleares, son antígenos citoplasmáticos. Son, por ejemplo, la ribonucleoproteína ribosomal P, las proteínas presentes en las mitocondrias, las proteínas aminoácido RNA sintetasa y también el aparato mitótico, todo elemento celular, intranuclear, intracitoplasmático puede generar la formación de anticuerpos antinucleares. Muy bien, ¿en qué condiciones puede presentarse este grupo de anticuerpos, los anticuerpos antinucleares? Si estamos hablando de enfermedades reumáticas, el prototipo es el lupus eritematoso sistémico, el lupus inducido por fármacos, en la enfermedad inflamatoria muscular llamada polimiositis, en la enfermedad inflamatoria muscular que compromete la piel y el músculo llamado dermatomiositis, en esclerodermias sistémicas, en la artritis reumatoide, en el síndrome de Sjögren, en las vasculitis sistémicas primarias y en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Principalmente, cualquiera de ellas, las personas que hagan cualquier tipo de estas enfermedades van a tener en su suero los anticuerpos antinucleares. Otras enfermedades diferentes a las condiciones reumáticas tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides. Tenemos otra enfermedad autoinmune que afecta a las vías biliares, que se conoce como cirrosis biliar primaria, la tiroiditis de Hashimoto, la hepatitis autoinmune, la enfermedad de esclerosis múltiple, también vamos a tener anticuerpos antinucleares. Muy bien. El caso de lupus, que es lo que vamos a ampliar hoy día un poquito más para ver la asociación de este anticuerpo en esta enfermedad llamada lupus. El lupus es una enfermedad se le considera una enfermedad proteiforme porque tiene múltiples formas de presentarse. Tiene diversas formas clínicas de poder empezar la enfermedad. Se le llama la gran simuladora. Puede ser confundida con una infección al inicio. Puede ser confundida con una neoplasia. Esta enfermedad afecta todos los órganos, como pueden ver en la imagen, ¿no? Prácticamente ningún órgano, ningún sistema se queda libre de la afectación de esta enfermedad. Y los reumatólogos lo conocemos por el compromiso, principalmente el aparato locomotor. A nivel ético en sangre, ustedes habrán conocido cuando han estudiado anemia hemolítica, cuando han estudiado el síndrome de Evans, que es anemia con trombocitopenia autoinmune, que puede ser una forma de inicio del lupus eritematoso sistémico. Una persona que debute con un derrame pericárdico o con un taponamiento cardíaco, podemos sospechar en el lupus eritematoso sistémico. Si aparece con una miocarditis, podemos sospechar, o una endocarditis, que este paciente está empezando un lupus eritematoso sistémico. La presencia de úlceras, lesiones mucocutáneas en la cavidad oral, en el tabique nasal, también nos puede hacer pensar en nuestro diagnóstico diferencial en lupus. Compromiso del sistema nervioso central, ya sea en una mielitis, afectación de la médula espinal, o a nivel del encéfalo, pensar en lupus, un cuadro convulsivo, pensar en lupus. Compromiso ocular diverso, a nivel de la piel, lo más típico son el rash en ala de mariposa, pero hay un montón de manifestaciones cutáneas que ustedes conocerán en su momento. A nivel pulmonar,
Lo más conocido es la serositis pleural o derrame pleural, pero también puede afectar el parénquima y puede causar desde una neumonía lúpica hasta una hemorragia pulmonar. Los riñones también son órganos afectados con gran frecuencia, causando diversos tipos de glomerulonefritis. A nivel muscular va a causar miositis, mialgias, debilidad muscular, y a nivel de los vasos sanguíneos puede provocarles inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos, lo que se conoce como una vasculitis asociada al lupus, hasta el fenómeno de Raynaud. Como vemos, es amplio y hay que sospechar en esta enfermedad cuando nos viene un paciente con síntomas articulares, artralgias o artritis y acompañado de otras manifestaciones sistémicas. Aquí vemos algunas imágenes de personas que tienen esta enfermedad, la artritis, el rash malar, las úlceras orales, y una característica de estas úlceras que son múltiples y no duelen, no son dolorosas. Esto se observa al momento que uno examina la cavidad oral del paciente, porque ellos muchas veces ni cuenta se dan que tienen la úlcera en la cavidad oral. El fenómeno de Raynaud, la caída del cabello de manera abundante, creando zonas alopécicas, signos de vasculitis, la artropatía de Charcot, que es una artropatía deformante que puede darse en un porcentaje pequeño de pacientes con lupus, hasta otro tipo de lesión dérmica llamado el lupus discoide. Estos son algunos ejemplos de lo que ustedes conocerán en el momento cuando lleven la teoría. Al igual como les mencioné que existen criterios de clasificación para la artritis reumatoide, también existen criterios de clasificación para poder identificar pacientes que tengan sospecha clínica de lupus eritematoso sistémico y poderlos enrolar en los trabajos de investigación. Aquí tenemos los criterios para el lupus eritematoso sistémico dados en el año 2012 por el Colegio Mexicano de Reumatología, y dentro de todo lo que son el cuadro clínico, yo quiero que tomen atención en lo que es la parte serológica, la presencia de los anticuerpos antinucleares y los subtipos de anticuerpos antinucleares, anticuerpos dirigidos contra el ADN de doble cadena, anticuerpos dirigidos contra el antígeno Smith, los anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de la membrana citoplasmática celular. Son cuatro tipos de anticuerpos que pueden estar presentes en los pacientes con lupus, y es un marcador serológico que me sirve como criterio para poder definir que mi paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Muy bien, en esta diapositiva, jóvenes, ¿cuál es la utilidad de esta diapositiva? En esta diapositiva vamos a ver los diversos tipos de anticuerpos antinucleares, los diversos subtipos de anticuerpos antinucleares, su prevalencia y su correlación clínica en el lupus eritematoso sistémico, su sensibilidad y su especificidad. Acuérdense, mientras una prueba de laboratorio sea más específica, menos riesgo tengo de tener falsos positivos. Empecemos, por ejemplo, con el primer anticuerpo antinuclear. Es el anticuerpo antinuclear dirigido contra el ADN de doble cadena. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico, los rangos de prevalencia oscilan entre el 40 al 92%. Es un anticuerpo que tiene una buena especificidad, un 99% si me sale positivo que ese paciente sí tenga lupus. ¿Y este anticuerpo para qué me sirve? Para el diagnóstico de lupus, y también se asocia con que la enfermedad está activa al momento del diagnóstico. Otro anticuerpo antinuclear es anticuerpos dirigidos contra los nucleosomas. Este anticuerpo antinuclear está presente hasta en un 62% de los pacientes con lupus, es menor que el anti-DNA de doble cadena y también su especificidad es menor y se correlaciona también con la actividad de la enfermedad. Otro anticuerpo de particular utilidad clínica, y quiero que no se olviden, al igual que el anti-DNA de doble cadena, es el anticuerpo contra el antígeno, contra la proteína no histónica llamada Smith. Este anticuerpo, si bien es cierto, tiene menor prevalencia que si lo comparamos contra el ADN de doble cadena,
un 56% aproximadamente, también es un anticuerpo que tiene una alta especificidad para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Muy bien, esto es importante. No quiero que olviden estos conceptos. Estos subtipos de anticuerpos antinucleares, anti-SMIT, anti-DNA de doble cadena, son anticuerpos altamente específicos para el diagnóstico de lupus, y estos anticuerpos bien se correlacionan con la actividad de la enfermedad. Otro anticuerpo es el anticuerpo antinuclear dirigido contra las proteínas histonas. Este anticuerpo tiene una prevalencia también alrededor de un 80% y está presente en el lupus inducido por fármacos. Hay personas que tomando ciertos fármacos, por ejemplo, fármacos que se emplean para el tratamiento de algunos antidepresivos, algunos fármacos que se emplean para el tratamiento de arritmias, como la miodarona, algunos fármacos que se emplean para la hipertensión, como la hidralazina, pueden inducir en el paciente un cuadro clínico parecido al lupus, pero es un lupus farmacológico. Y estos pacientes van a tener este tipo de anticuerpo dirigidos contra las histonas. Otro tipo de anticuerpo antinuclear es un anticuerpo antinuclear dirigido contra la fracción del complemento C1, contra el complemento C1Q. La presencia de este anticuerpo antinuclear C1Q tiene también una especificidad alta, 92%, y se asocia al compromiso renal en el paciente con lupus. Otro anticuerpo antinuclear presente en el lupus es el anticuerpo contra las proteínas ribosomales P. Esta proteína ribosomal P, como les mencioné, es una proteína citoplasmática. Y miren, también tiene una alta especificidad. Es decir, si está presente este tipo de anticuerpo, debo sospechar que el paciente tiene lupus y se asocia al cuadro clínico neuropsiquiátrico que hacen los pacientes. Otros anticuerpos antinucleares presentes en lupus es el anti-Ro, también con las siglas anti-SSA. Tiene una baja prevalencia, pero cuando están presentes en el paciente con lupus, se asocia a manifestaciones cutáneas y la mujer portadora de este anticuerpo puede pasar estos anticuerpos, si queda gestando, puede pasar estos anticuerpos al feto, y el feto va a provocar un bloqueo cardíaco congénito. Otro anticuerpo antinuclear presente en lupus es el anticuerpo dirigido contra la proteína no histónica llamada proteína anti-LA. Se asocia también a afectación cutánea y si la madre lo transmite al feto, en el feto va a causar un bloqueo cardíaco. Y los anticuerpos antifosfolípidos que ustedes los deben conocer porque han hecho síndrome antifosfolípido en el capítulo de patología. Estos anticuerpos no son ya anticuerpos antinucleares, porque son otro tipo de anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos como la cardiolipina, anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína. Estos anticuerpos antifosfolípidos que causan trombosis, se asocian a trombosis arterial, trombosis venosa. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico, estos anticuerpos se asocian al compromiso cardíaco, pueden ser causa de una endocarditis, llamada endocarditis de Lehmann-Sachs, es una endocarditis aséptica, se forman vegetaciones por causa bacteriana, se asocia a trombosis en el paciente con lupus y a una complicación cardíaca llamada hipertensión pulmonar. Entonces hemos conocido la amplia cantidad de anticuerpos antinucleares y además los anticuerpos antifosfolípidos que pueden estar presentes en el paciente con lupus eritematoso sistémico. Así es como se ve en el laboratorio. El método diagnóstico que se emplea para detectar los anticuerpos antinucleares son dos. Como un screening, como un despistaje, se aplica primero la inmunofluorescencia indirecta. Esta inmunofluorescencia indirecta se emplea como sustrato unas células humanas que derivan de un cáncer laringio llamado el carcinoma epidermoide. Esta prueba de inmunofluorescencia indirecta es el gold estándar, es el primer paso para detectar los anticuerpos antinucleares. El paciente se tiñe con la fluoresceína, se lleva al microscopio y estas células del carcinoma epidermoide se caracterizan porque tienen un gran núcleo, un núcleo grande, gigante, voluminoso,
y se tiñe de este color la célula del carcinoma epidermoide. Al teñirse de este color, ya podemos detectar que el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra los antígenos nucleares, anticuerpos antinucleares. Esto te hace una detección cualitativa, es decir, sí están presentes. La cuantificación, ya el método cuantitativo, los títulos te lo da el método de ELISA. Ambos métodos de laboratorio se tienen que aplicar. El primero es el gol estándar para detectar la presencia de los anticuerpos antinucleares. Y con el método de ELISA, pasos a titular. ¿Cuánto tiene de anticuerpos mi paciente? Mediante inmunofluorescencia, son 4 los patrones de inmunofluorescencia que se van a teñir las células del carcinoma epidermoide jóvenes. Y esto tiene importancia médica. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Cuando ustedes hagan su internado van a ver pacientes con lupus, van a ver que el laboratorio les va a informar anticuerpos antinucleares positivos a la inmunofluorescencia y les van a poner patrón homogéneo, les van a poner patrón moteado, les van a poner patrón nucleolar o patrón periférico. Por eso es importante que conozcan qué significa un patrón homogéneo. Quiere decir que en el laboratorio, en la tinción de fluoroceína pintó de manera homogénea todo el núcleo. Si se pintó de manera homogénea todo el núcleo, el laboratorio te va a informar ANA patrón homogéneo. ¿Y qué traducción tiene esto? ¿Qué importancia médica? Se ve que el lupus farmacológico, el lupus inducido por fármacos, te puede dar este patrón homogéneo a la inmunofluorescencia. Un segundo patrón es el patrón periférico, es decir, que solamente solo la periferia del núcleo de la célula carcinoide que hemos mencionado, las células HELP, solamente la parte periférica se va a teñir con la fluoroceína. Y el laboratorio te va a informar, tu paciente tiene anticuerpo antinuclear, patrón periférico. Este patrón periférico se asocia al lupus eritematoso sistémico con compromiso renal, nefritis lúpica. El tercer patrón a la inmunofluorescencia es el patrón moteado. Es decir, en el laboratorio van a ver un montón de espículas moteaditas que se van a formar en el núcleo como un precipitado. Ese patrón moteado te lo da toda la serie de proteínas no histónicas, como vamos a ver en una figura más adelante. Y el patrón nucleolar, como su nombre lo dice, solo el nucleolo fue el que se tiñó con la fluoroceína. Este patrón nucleolar está presente en una enfermedad llamada esclerodermia sistémica. Aquí vamos a ver lo que hemos conversado. A ver, este primer patrón superior izquierdo correspondería a ver qué me dice Pamela Chaupi. Pamela. Sí, doctora, ¿me escucha? Ya, Pamelita. Sí, de los 4 patrones que hemos mencionado, el superior izquierdo, ¿qué te impresiona? ¿Es homogéneo, periférico, moteado o nucleolar? Me parece que es homogéneo. Núcleo Claro. Mira cómo está teñido el núcleo. Sí. Todo lo que es verde, como si estuviese bien pintadito, ¿no? Ese es el núcleo, ese es patrón homogéneo. Esto puede corresponder a un paciente con un lupus inducido por drogas. Muy bien, gracias. Pasamos a la segunda imagen inferior. A ver, Raúl Apaza. Raúl Apaza. Sí, doctora. Buen día, Raúl. Esta imagen inferior, ¿qué patrón te impresiona? Homogéneo ya no es patrón periférico, moteado o nucleolar. Este es el núcleo, todo esto es el núcleo y mira cómo está teñido. Muteado podría ser. Obsérvalo, observa bien. Todo esto es la célula, lo que figura la manito. Y este es el núcleo, mira cómo está la parte periférica del núcleo. ¿Dónde Por eso, se muteado. acentúa? No. ¿Dónde se acentúa la ¿En el centro o en la parte periférica del núcleo? Periférica.
Periférica, todo lo que está bien verdecito, como un aro, es el patrón periférico. Este es un patrón periférico. Este es un patrón moteado. Observen el núcleo, como bastantes puntitos, ¿no? Como puntos salpicados. Este es un patrón moteado, así se tiñe el núcleo. Y este, para finalizar, es un patrón nucleolar. Solamente el nucleolo está teñido con fluoresceína. Acá tiene entonces la imagen de los 4 patrones que hemos hablado: homogéneo, periférico, nucleolar y moteado. Muy bien, como les mencioné, estos anticuerpos antinucleares son útiles en el diagnóstico clínico de lupus eritematoso sistémico o de otras enfermedades del tejido conectivo. Y mientras más altos sean los títulos, es más específico que mi paciente esté haciendo la enfermedad. Si podemos ver un poco más esta imagen, interpretarla. Miren, técnica de ELISA me va a informar. Mediante inmunofluorescencia me dice patrón periférico, moteado, homogéneo, nucleolar. Y la técnica de ELISA me va a decir subtítulo: 1/40, 1/80, 1/160, 1/320. Mientras más altos los títulos, es más creíble que mi paciente sí está haciendo una enfermedad autoinmune. Pero miren, en la población normal, o sea, personas que no tienen una enfermedad autoinmune, mientras más bajos sean los títulos, es más probable que pueda ser un título falso positivo. 1/40 podemos encontrar hasta un 30% de la población sana. Un título un poco más mayor, 1/80, el doble del primero, ya disminuye su prevalencia. Por lo tanto, jóvenes, esto es importante. No solamente el ANA positivo, tenemos que tener también la titulación. ¿Qué cantidad de anticuerpos antinucleares tengo? Si tengo títulos bajos como 1/40, yo debo pensar que de repente es un título que está presente en una persona sana. Pero si yo tengo un título 1/320, ya no voy a pensar que eso está en una persona sana, sino en una persona que está haciendo realmente una enfermedad autoinmune. Bien, jóvenes, acá en esta tabla es como un repaso de lo que hemos conversado, ¿no? El autoanticuerpo, el anticuerpo dirigido contra el ADN doble cadena, está asociado al lupus, tiene una alta especificidad para el diagnóstico de lupus y se asocia al compromiso renal y también sirve para monitorizar la actividad del lupus. El anticuerpo dirigido contra la proteína no histónica llamada SNIT también tiene una alta especificidad para el diagnóstico de lupus y se asocia también a un compromiso renal de nefritis lúpica. Los anticuerpos anti-Ro, como les mencioné, este anticuerpo anti-Ro está presente en lupus, puede ser causa de un bloqueo cardíaco congénito, lo que se conoce como lupus neonatal, pero también está presente en otras enfermedades autoinmunes, como vamos a ver en la enfermedad de Sjögren, que es la enfermedad autoinmune de glándulas exocrinas, la sequedad de boca, la sequedad de ojos. El anticuerpo dirigido contra el centrómero, que es un componente del núcleo, este anticuerpo dirigido contra el centrómero está presente principalmente en la enfermedad autoinmune llamada esclerodermia sistémica limitada y en la cirrosis biliar primaria. El anticuerpo dirigido contra la topoisomerasa, o también llamada SL70, que es una proteína no histónica, está asociada a la esclerodermia sistémica difusa. Y se asocia, en esta enfermedad, se asocia a al desarrollo de fibrosis pulmonar. El anticuerpo dirigido contra las proteínas no histónicas, como lo mencioné, se asocia al lupus farmacológico. Y el fenómeno de Raynaud es un fenómeno clínico de isquemia transitoria vascular presente en la esclerodermia sistémica. Lo importante de este cuadrito es que a ustedes les sirva en su práctica médica, en su práctica clínica, cuando tengan que interpretar los anticuerpos antinucleares. ¿Existen otras causas de anticuerpos antinucleares? Sí.
Al igual como hemos hablado en factor reumatoideo, existen otras causas de anticuerpos antinucleares. Además de las enfermedades del tejido conectivo y además de los fármacos, por ejemplo, podemos tener enfermedades pulmonares como la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar primaria, la fibrosis pulmonar inducida por asbesto, pueden esas zonas tener anticuerpos antinucleares. Enfermedades hepáticas crónicas como la hepatitis crónica, la cirrosis biliar primaria, enfermedades autoinmunes de la sangre como anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, también las personas con estas dos enfermedades pueden tener anticuerpos antinucleares. Y en algunas neoplasias como los linfomas de tipo B, los linfomas no Hodgkin, leucemias o tumores sólidos, también el paciente puede tener anticuerpos antinucleares. ¿Esto para qué me sirve? Porque tener un anticuerpo antinuclear positivo, ver los títulos de mi anticuerpo antinuclear, más el cuadro clínico, el contexto de lo clínico me debe orientar. ¿Estoy frente a una enfermedad autoinmune del tejido conectivo o estoy frente a una enfermedad autoinmune que no es del tejido conectivo? ¿Es una enfermedad pulmonar primaria? ¿Es una enfermedad hepática primaria? ¿Es una enfermedad hematológica primaria? ¿O estoy frente a una neoplasia que me está dando anticuerpos antinucleares? Eso les va a decir la clínica, la historia clínica y el examen físico que le hagan a su paciente. Muy bien, jóvenes. Para finalizar, vamos a pasar al último grupo de anticuerpos, que son los anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos, los anticuerpos llamados ANCA. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a esta parte? ¿Alguna pregunta sobre anticuerpos antinucleares, sus asociaciones o cómo interpretarlos? Sí, Cintia, te escucho. Doctora, buenos días. En lo que es inmunofluorescencia directa, en la parte de moteado, ¿para qué enfermedades lo tengo que asociar? No. Ya. El patrón para- moteado lo vamos a encontrar. La interpretación es la siguiente. El patrón moteado me indica que hay anticuerpos antinucleares dirigidos contra proteínas no histónicas. Les mencioné que esas proteínas no histónicas son la proteína Smith, la proteína Rho, la proteína La, la proteína topoisomerasa, las ribonucleoproteínas. Esos grupos de proteínas que les estoy mencionando me van a dar patrón moteado. El patrón moteado puede estar presente en el lupus eritematoso sistémico. El patrón moteado va a estar presente en la enfermedad de Sjögren, porque los pacientes con enfermedad de Sjögren tienen principalmente anticuerpos anti-Rho. El patrón moteado va a estar presente en personas con esclerodermia sistémica, porque los pacientes con esclerodermia sistémica pueden tener anticuerpos contra la proteína topoisomerasa, que es una proteína no histónica. Y así, eso es lo que les he querido decir. El patrón moteado está presente en lupus y otro tipo de enfermedades autoinmunes, y las proteínas que dan el patrón moteado son las proteínas no histónicas. Rho, La, Smith, las ribonucleoproteínas, la topoisomerasa principalmente. Bien. ¿Otra pregunta? Bien, avanzamos. Vamos a conocer al cuarto grupo de anticuerpos, también llamados anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos. A ver, mi pregunta es la siguiente, voluntario, voluntaria, quiero que me describa cómo está compuesto un neutrófilo. ¿Voluntario o voluntaria?
Jóvenes, ¿están despiertos? A ver, Américo Peña, te escuchamos. Doctora, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, Gracias, te doctora. escuchamos. El neutrófilo está conformado por un núcleo, bueno, no un núcleo, perdón, me explico. Tiene cuatro, es un núcleo que tiene cuatro lóbulos que conforman el núcleo. Está formado por tres tipos de gránulos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. Del cual el más importante es la amiloperoxidasa. Bien, Américo. ¿Qué encontramos en esos gránulos, Américo? En los gránulos que tú has mencionado, los tres subtipos de gránulos. ¿Cuál es su composición de esos gránulos? ¿Qué Bueno. tipo de elemento hay dentro de los gránulos? Se encuentran enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas. ¿Qué más? Agentes reactivos de oxígeno. Uh-huh. Y algunos más que nada enzimas, doctor, enzimas que generan compuestos reactivos, como la amiloperoxidasa. Me acuerdo también, si no me equivoco, también estaba la superóxido dismutasa. También estaba la... También hay defensinas. También están los... Doctora. Sí, Américo. Bien, Sí, lo que usted está diciendo es correcto. Bien, Américo. ¿Y qué función tiene el neutrófilo en la respuesta inmune? Es la primera línea de defensa, es una de las primeras líneas de defensa porque fagocitan el agente extraño. Fagocitan y depuran, eliminan, ¿no? Mediante la fagocitosis. Bien, forma parte de la inmunidad. ¿De cuál de los dos tipos de inmunidad? ¿De la innata o de la adquirida? La innata, doctora. De la innata. Entonces, los neutrófilos son los primeros que se enfrentan frente a un agente agresivo, tóxico para nuestros tejidos. Y en ese proceso de defensa, de combate con el agresor, el contenido de sus lisosomas, cuando forman sus fagosomas, ese contenido puede salir fuera de la célula, fuera del núcleo, fuera del neutrófilo, puede salir a la sangre externamente. Es decir, sus enzimas proteolíticas pueden en algún momento ser vertidas al exterior del neutrófilo. Sí, doctora, cuando quiere fagocitar, libera los lisosomas, bueno, el contenido lisosomal se vierte hacia la bacteria que quiere eliminar. Y si se vierte fuera de la célula, fuera del neutrófilo, esas enzimas proteolíticas podrían ser reconocidas como extrañas por el sistema inmune. Claro, porque son células que el organismo no conoce porque salen de la médula ósea, jamás han estado expuestos antes. Es lo que yo pensaría. Claro. En ese proceso fisiológico que nuestros neutrófilos comienzan a atacar a los agentes agresores, van a formar sus fagolisosomas, pueden liberar al exterior, van a liberar sus enzimas y eso puede inducir una respuesta inmune anormal y formación de anticuerpos contra esas enzimas. Es eso lo que quiero que se entienda. Muy bien, Américo, gracias por tu participación.
¿Por qué les pongo esta imagen? Porque estos anticuerpos dirigidos contra los componentes del citoplasma de los neutrófilos, conocidos con la abreviatura de ANCA, se asocian en el diagnóstico de un grupo de vasculitis, principalmente vasculitis de pequeños vasos, como vamos a ver. En esta imagen es para que ustedes vean que las vasculitis pueden afectar vasos grandes, como es la aorta y sus ramas principales, o la vasculitis pueden afectar vasos medianos, como son las arterias musculares, las arterias viscerales, o también la inflamación de los vasos sanguíneos puede afectar vasos pequeños, como son los capilares, vénulas, arteriolas. La utilidad de los anticuerpos ANCA está en este grupo, de vasculitis que afecta a capilares, arteriolas o vénulas, llamadas vasculitis de pequeños vasos. Muy bien. Estos anticuerpos son del isotipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, que están dirigidos contra dos tipos específicos de antígenos. Y los antígenos son dos enzimas proteolíticas llamadas mieloperoxidasa y proteinasa 3. La mieloperoxidasa y la proteinasa 3 son las que inducen la formación de los anticuerpos ANCA. Bien, estos dos tipos de partículas de enzimas proteolíticas, enzimas lisosomales antigénicas, no son las únicas que tienen los neutrófilos. Ustedes recordarán, dentro de los lisosomas tenemos catepsina G, tenemos elastasas, una serie más de otras enzimas que también pueden inducir formación de anticuerpos ANCA. Pero las pruebas de laboratorio que vamos a conocer solamente detectan estas dos. Estas son los blancos antigénicos. Estos autoanticuerpos son detectados también mediante dos técnicas de laboratorio, al igual que hemos hablado en ANA, mediante la inmunofluorescencia indirecta y mediante la técnica de ELISA. Pero pueden observar que mediante la inmunofluorescencia indirecta tiene una baja sensibilidad. Puede haber falsos positivos. Pero si yo aplico la técnica de ELISA y cuantifico, ya mi especificidad se aumenta. ¿Cuándo será esos falsos positivos? Cuando mi paciente tiene anticuerpos antinucleares. Cuando mi paciente tiene en sangre anticuerpos antinucleares, mediante inmunofluorescencia indirecta puede teñir como un falso positivo. Muy bien. Entonces, estos dos métodos de diagnóstico, inmunofluorescencia indirecta y ELISA, jóvenes, se tienen que hacer los dos a la vez. Primero hago la inmunofluorescencia indirecta, me sale positivo, tengo que yo discernir. No vaya a ser que sea un anticuerpo antinuclear y se aplica la técnica de ELISA para precisar que mi anticuerpo ANCA es el que yo estoy investigando. Muy bien. Estos anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos, como les mencioné, está asociado a tres grupos de vasculitis y pequeños vasos. La primera es la vasculitis llamada granulomatosis con poliangeitis. Es una vasculitis que se caracteriza por destrucción de las vías aéreas superiores. Como pueden ver acá, hay una perforación en esta imagen, una perforación en el paladar superior del paciente. Eso es una úlcera perforativa que puede ser una forma clínica de inicio de esta enfermedad. Acá tenemos la imagen del dorso de la nariz de otra paciente que tiene una destrucción del tabique nasal y se da esta deformidad como puede apreciarse. Esta granulomatosis con poliangeitis se caracteriza por destrucción de las vías aéreas superiores y también compromiso de los pulmones. A nivel pulmonar puede formar nódulos o a nivel pulmonar puede formar cavidades pulmonares.
La segunda vasculitis que se asocia a los anticuerpos ANCA son la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Este tipo de vasculitis de pequeños vasos se caracteriza porque las personas que tienen el desarrollo de esta enfermedad, la gran mayoría de ellos tienen antecedentes de tener atopía, ya sea cuadros clínicos atópicos como asma, sinusitis, rinitis, y van a hacer un compromiso pulmonar, van a hacer compromiso renal. Y el tercer grupo de vasculitis de pequeños vasos asociados a los anticuerpos ANCA es la poliangeitis microscópica. Esta poliangeitis microscópica se asocia principalmente dando un cuadro agudo del síndrome pulmón-riñón. Ustedes habrán visto en nefrología posiblemente cuadros, entidades que dan síndrome agudo de pulmón-riñón, y esta vasculitis es una de ellas. Una hemorragia pulmonar debido a una capilaritis y una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Estos tres tipos de vasculitis jóvenes tienen la posibilidad de ser diagnosticadas haciendo el dosaje del marcador de anticuerpos ANCA. Muy bien, es lo que ya les mencioné. La granulomatosis con poliangeitis afecta de manera destructiva las vías respiratorias superiores, también puede afectar el pulmón, el riñón, y a la histología es característica encontrar granulomas. En la poliangeitis microscópica principalmente da el síndrome pulmón-riñón y vamos a encontrar una inflamación necrotizante no granulomatosa. Y el tercer síndrome de vasculitis ANCA es la granulomatosis eosinofílica. Como su nombre lo dice, el paciente tiene compromiso pulmonar, tiene antecedentes de tener asma, y en la sangre, en el hemograma, podemos encontrar altos valores de eosinofilia. Esta es la técnica de laboratorio de inmunofluorescencia, jóvenes. Mediante inmunofluorescencia, aquí el target, el antígenos que están presentes en el citoplasma de los neutrófilos, con inmunofluorescencia nos va a dar dos patrones a la inmunofluorescencia, dos patrones. Si se tiñe todo el citoplasma, porque los antígenos están en el citoplasma del neutrófilo, de esta manera homogénea tenemos a la inmunofluorescencia anticuerpos ANCA patrón citoplasmático, cuando se tiñe con fluoresceína todo el citoplasma. En negrito es el núcleo. Este patrón lo vamos a encontrar principalmente en la granulomatosis con poliangeitis, o también llamada con su epónimo de granulomatosis de Wegener. Pero si solamente la fluoresceína es captada en la parte periférica del núcleo, en la parte periférica del citoplasma, perdón, en la parte periférica, hablamos que el paciente tiene anticuerpos anti-ANCA, anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ANCA, patrón perinuclear. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan, porque el laboratorio les va a informar ANCA positivo, patrón citoplasmático, ANCA positivo, patrón perinuclear. Si es patrón citoplasmático, yo ya puedo pensar qué tipo de vasculitis de pequeños vasos es. Es la granulomatosis de Wegener, o también conocida actualmente como granulomatosis con poliangeitis. Pero si es un patrón periférico, yo pensaré en otros dos tipos de vasculitis pequeños vasos. En la poliangeitis microscópica o en la vasculitis de Church-Strauss, o también conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Entonces, jóvenes, esta es la importancia de conocer este marcador en el diagnóstico de este pequeño grupo de vasculitis pequeños vasos. A la inmunofluorescencia, recuerden, patrón citoplasmático, ¿con qué vasculitis se asocia? Patrón periférico, ¿con qué vasculitis también se asocia? ¿Cuándo solicitar anticuerpos ANCA? Esto es importante. ¿Qué cuadros clínicos yo debo tener en mi paciente y que me haga sospechar que estoy haciendo una vasculitis de pequeños vasos? Cuando tengo una glomerulonefritis que está rápidamente progresando.
En ese cuadro clínico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, debo sospechar que la causa es una vasculitis de pequeños vasos. Cuando tengo un cuadro de hemorragia pulmonar o un síndrome pulmón-riñón. Cuando tengo una vasculitis cutánea asociada a manifestaciones sistémicas, como pueden ver fiebre, baja de peso, mialgias, artritis, artralgias. Debo sospechar que tengo una vasculitis y pedir anticuerpos ANCA. Cuando encuentro nódulos pulmonares múltiples, si tengo fibrosis pulmonar asociado a manifestaciones sistémicas, principalmente baja de peso, fiebre. Cuando encuentro como signo la epístasis nasal y al examen de las vías aéreas superiores se encuentra daño erosivo, destructivo de la mucosa nasal. Inmediatamente sospechar que este paciente puede estar haciendo una vasculitis de pequeños vasos y solicitar ANCA. Si tengo sinusitis u otitis crónica, cuando hay compromiso estenótico, estenosis de la tráquea o estenosis subglótica, cuando el paciente tiene cuadros de mononeuritis múltiple, sospechar en una vasculitis asociada a anticuerpos ANCA, cuando hay masas retroorbitarias, como se puede ver en esta imagen, masas retroorbitarias que se puede ser una forma de inicio de esta vasculitis de pequeños vasos asociado a ANCA. O cuando hay también manifestaciones oculares como uveitis, epiescleritis, vasculitis en la retina asociada a manifestaciones sistémicas. Cualquiera de estos cuadros clínicos que les he mencionado, jóvenes, ustedes tienen que sospechar en una vasculitis de pequeños vasos asociado a los anticuerpos ANCA. Y hemos hablado de cuáles son esas tres entidades. Muy bien, para finalizar, cuando yo tengo sospecha de una enfermedad autoinmune sistémica, por ejemplo, tengo poliartritis, oligoartritis, artralgias, mialgias, con manifestaciones sistémicas, yo debo sospechar en una enfermedad autoinmune del tejido conectivo que está afectando el aparato locomotor. Puedo sospechar, si el cuadro clínico orienta hacia una artritis reumatoide, pediré factor reumatoideo y anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. Si mi sospecha clínica es que mi paciente está haciendo un lupus, una enfermedad de Sjögren, una esclerodermia sistémica, una polimiositis, una dermatomiositis, pediré los anticuerpos antinucleares, tanto la inmunofluorescencia como en la técnica de ELISA. Si yo tengo sospecha de una vasculitis, ya hemos visto en la tabla anterior todos los cuadros clínicos que deben hacer sospechar de una vasculitis sistémica, pediré los anticuerpos ANCA. Y si tengo sospecha de que mi paciente está haciendo un cuadro de síndrome antifosfolípido por trombosis, pediré los anticuerpos antifosfolípidos, ya sean los anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína tipo 1. Este es un algoritmo para el enfoque diagnóstico. En conclusión, hemos visto que no todo paciente con factor reumatoide tiene artritis reumatoide. Existen otras causas de factor reumatoideo. Ni todo paciente con ANA tiene LES. Hemos visto que existen otras enfermedades diferentes al lupus que pueden tener ANA positivo. Mientras más altos sean los títulos de mi anticuerpo antinuclear, esto tiene mayor relevancia que estoy frente a una enfermedad reumatológica sistémica. Puede haber, como toda prueba de laboratorio, jóvenes, todas las pruebas de laboratorio no están exentas de tener alguna falla. Una falla en el procedimiento, una falla en el interpretador y podemos tener falsos negativos. Eso no excluye, si mi historia clínica, mi examen físico me orienta a que mi paciente está teniendo la enfermedad autoinmune que yo estoy sospechando por la anamnesis, pues le debo hacer caso a mi juicio clínico porque muchas veces las pruebas de laboratorio nos pueden causar algún error en nuestro diagnóstico. Bien, jóvenes, eso es el día de hoy lo que hemos podido aprender en cuanto a laboratorio. ¿Alguna pregunta antes de finalizar?
¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención y el día de mañana nos estamos reuniendo para el desarrollo del conversatorio clínico patológico. Mañana